y observar algunas características puntuales de cada uno de ellos. Por ejemplo, a nivel arteriolar nos interesa bastante porque es el que da la regulación del volumen sanguíneo. Ahí se mantiene el volumen sanguíneo mayor. También pueden ser considerados vasos de reservorio. Ver cómo se da la distribución. Ya hablamos de porcentajes. Si queremos verlo desde el punto de vista circulación mayor, circulación menor, la circulación mayor corresponde al 84% de todo el volumen sanguíneo, con respecto al volumen pulmonar, que será de apenas de 16%. Sin embargo, la distribución va a ir con respecto a los componentes anatómicos, y veremos que las venas son las que tendrán un porcentaje más alto del volumen sanguíneo. Por consiguiente, son llamados vasos de capacitancia o reservorios. Luego, otra consideración en el estudio del día de hoy será la presión sanguínea en los diversos niveles. Ya en las clases anteriores nosotros revisábamos que a nivel del aparato cardiovascular las presiones mayores se encuentran ¿a qué nivel? ¿Qué estructura? ¿A dónde hay mayor presión del aparato cardiovascular? Ventrículo. ¿A dónde? ¿Cuál es la presión de apertura de la válvula aórtica? 80. Entonces, y su máxima presión, 120 milímetros de mercurio. O sea que la presión más alta en el sistema circulatorio es a nivel de la arteria aorta. Y a partir de ahí va disminuyendo la presión según se va desplazando la sangre en todo el aparato circulatorio, de tal punto que a nivel auricular derecho, ¿de cuánto es la presión? Vaya, lo que decía de las aurículas, ¿cuánto es la presión en la aurícula derecha? ¿En la aurícula derecha? ¿O en las venas cavas, superior e inferior? Es de 0. Ahí la presión disminuye. Fíjense que lo más alto. Luego, del ventrículo aurícula derecha al ventrículo derecho, aumenta la presión, pero no tanto con respecto a las cámaras izquierdas, ¿no? Porque la presión a nivel de la circulación pulmonar tiene un promedio de 25, un promedio de 16 a 25 milímetros de mercurio. Presiones bajas con respecto a la presión media en la arteria aorta, que es de 100 milímetros de mercurio. Es 4 veces más la presión a nivel aórtico que a nivel de los vasos pulmonares. Entonces, esos son los elementos que vamos a trabajar ahí, ¿verdad?, acerca de las presiones sanguíneas, y eso tiene un impacto sobre ¿qué? Sobre el flujo sanguíneo, los factores que afectan el movimiento sanguíneo. La presión será uno de ellos. Depende de la presión, cómo se dé el flujo sanguíneo. En este caso, el flujo sanguíneo tiene que ser fisiológicamente de qué tipo. ¿Cómo es el flujo sanguíneo? ¿Flujo sanguíneo normal? Laminar. Si la presión aumenta, uno de los factores que va a modificar el movimiento de la sangre será un aumento de presión. Un paciente hipertenso tendrá flujos turbulentos. Por consiguiente, nosotros a los pacientes hipertensos, para disminuir los riesgos cardiovasculares, de aparecimiento de infarto de miocardio, de accidentes cerebrovasculares y a largo plazo insuficiencia renal crónica. ¿Por qué? Porque la presión alta generará cambios de flujo sanguíneo, de flujo laminar a flujo turbulento. Un flujo turbulento va a pegar en las paredes, por todos lados de los vasos sanguíneos en la sangre. Y si ese paciente tiene aterosclerosis, riesgo de trombo, riesgo de infarto. El otro componente es el intercambio de sustancias que se da específicamente a nivel arteriolar, perdón, a nivel capilar. El intercambio de sustancias se da a nivel capilar. Por eso hablamos ahí de la
las presiones que van a estar inmiscuidas en eso. Porque para que se dé el intercambio de sustancias desde el espacio vascular al espacio intersticial, existen presiones que están ejerciendo efecto. ¿Por qué normalmente la sangre no sale desde los vasos hacia el espacio intersticial? Por el equilibrio entre las presiones hidrostáticas y la presión oncótica. En cambio, a nivel capilar, eso se vence de tal forma que favorece el intercambio de sustancias. ¿Por qué? ¿Cuál es la función mayor de todo el sistema circulatorio? ¿Para qué sirve el sistema circulatorio? Para transportar sangre, y la sangre que lleva oxígeno, nutrientes, iones, hormonas. Entonces la función es muy compleja, pero la transporta ¿a quién? A los tejidos. ¿Y cómo la va a dejar en los tejidos todo eso que lleve? Es necesario entonces que se dé esto, el intercambio de sustancias a los niveles tisulares, con el fin de aportarle oxígeno, con el fin de aportarle energía, con el fin de aportarle hormonas, iones, etc. Bueno, esa es la arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas. Vamos a revisar aquí cada uno de ellos. Las arterias mayormente, pero ese transporte se realiza a grandes presiones, altas presiones. Con respecto a las arteriolas, estas se caracterizan por tener una alta capacidad de constricción. Recuerden que fabrican el músculo liso. Entonces, las arteriolas serán las encargadas de la regulación de, ¿miren de qué? De la presión arterial. Es un punto importante. ¿Quién de todos los componentes circulatorios regula la presión arterial? Arteriolas. Luego los capilares. Los capilares, en ellos se va a dar el intercambio de sustancias, de líquidos, nutrientes, electrólitos, hormonas y otros componentes necesarios en los tejidos. Eso va a estar regulado según la necesidad de los tejidos. Luego las vénulas, que son más que todo un componente de recolección de volumen sanguíneo para convergerlo hacia las venas. Estas son importantes porque son llamados los vasos de capacitancia. En ellos tendremos un porcentaje alto del volumen sanguíneo total. Entonces, de las funciones de todos los componentes circulatorios, quizás los más sobresalientes son las arterias y las venas. Arteriola, que regula la presión, y las venas, que se convierten en los vasos de capacitancia o reservorio. Observemos arterias altas presiones. A nivel aórtico sabemos que la máxima presión es de 120. De hecho, cuando ustedes se toman el pulso, lo que se percibe es la onda que se mueve a través de todas las paredes del vaso. Ahora, la presión va disminuyendo a medida que se va alejando de las grandes arterias, al punto que aquí a nivel venoso es de 0. Arteriolas, que regulan la presión arterial, los capilares, que regulan el intercambio de sustancias, las vénulas, que se convierten en receptores de la sangre, y las venas, que son vasos de capacitancia. Ahora, ¿cómo se divide la circulación? Mayor y menor, o sistémica y pulmonar. ¿Cómo así? No vamos a meter a hablar del intercambio gaseoso como tal, ni la regulación de la respiración, porque eso lo revisaremos en la unidad de respiratorio. Hay una unidad para regresar hacia la aurícula izquierda, y ahí termina la circulación menor y inicia la circulación mayor. Veamos la distribución. En cuanto, hablando porcentualmente, 84, 16%. Circulación mayor tiene el porcentaje mayor de volumen, pero ese volumen está distribuido en todos los compartimentos que la conforman. En este caso, ¿quién tiene mayor volumen? Las venas, 64%, 13% las arterias y 7% arteriolas y capilares.
con respecto a la circulación menor, que solo tiene el 16%, y el porcentaje mayor de ellas se encuentra a nivel de los vasos pulmonares que están realizando el intercambio gaseoso. En este esquema observamos los mismos porcentajes, pero viendo la localización anatómica del volumen sanguíneo. Y en este otro esquema vemos exactamente lo mismo, circulación sistémica. Ahora, de estas venas, vénulas y senos venosos tendrán un 64%, por lo cual son llamados vasos de capacitancia. Luego, ¿qué íbamos a revisar? Las presiones. Ya se las puede. Presión media a nivel aórtico, 100 milímetros de mercurio. Presión mínima, 80 milímetros, presión de apertura de la válvula aórtica, y presión máxima de 120 milímetros de mercurio. Ahora, estas presiones, después que sale la sangre de la aorta, van disminuyendo a tal punto que llegan a cero cuando alcanzan a las venas cavas. Y justamente antes de entrar al atrio derecho, la presión es de cero. Ahora, a nivel pulmonar, ¿cómo son las presiones? Bueno, aquí en esta lámina les describe la presión de los capilares sistémicos, como va bajando hasta 35, a nivel arterial de 10, y en los extremos venosos se tiene una media funcional de 17 milímetros. A nivel pulmonar, máxima de 25 milímetros de mercurio y 8 en la mínima en vasos pulmonares, dando una media de 16 milímetros de mercurio, que corresponde a la presión capilar pulmonar. Tendremos entonces en este esquema todas esas láminas que estábamos leyendo. La presión a nivel de la aorta, para que se dé la apertura de la válvula, es de 80. Su máxima presión es de, y después de la aorta tiene un promedio de 100. Pero vean cómo va bajando. A nivel de los grandes vasos, ¿cuáles son los grandes vasos? Después de la aorta, aorta torácica, aorta abdominal, después hacia arriba, sí, ¿verdad? Hacia arriba las carótidas, también las... Eso es a nivel de la aorta abdominal, y que se van a salir las mesentéricas también. Y a nivel inferior las ilíacas, los grandes vasos. La presión a ese nivel casi se mantiene de 100 en promedio, pero pasando a las pequeñas arterias ya baja. Ven que ya tiene presiones de 80, y llegando a las arteriolas la presión sigue en su descenso. En los capilares, verán que baja la presión. En las vénulas ya casi de 0, y llegando a las venas pequeñas, presión de 0. Y toda la circulación venosa tiene 0 presión. Ahí la sangre está, y de hecho ahí tenemos mayor volumen sanguíneo a nivel venoso. ¿Cuándo aumenta la presión? Cuando pasa al ventrículo derecho y será enviada a la circulación pulmonar. Tiene un aumento de hasta más o menos, dijimos, 25 milímetros de mercurio. Entonces vean, la presión aórtica es alta con respecto a la presión pulmonar. Allá la presión media es de 100 y aquí la presión media es de 16 al lado. 7. Vaya, otro de los componentes a revisar después de las presiones es el flujo. El flujo sanguíneo corresponde a la cantidad de sangre que va a pasar en un punto específico en un tiempo determinado. Si nosotros decidimos que ese punto específico es la arteria aorta y el tiempo determinado es 1 minuto, podemos calcularlo. ¿Cómo se calcula el gasto cardíaco? Rudy, ¿qué digo? ¿Sobre tiempo? Pues sí, pero ¿cuál volumen? Pues, ¿y cuál tiempo? El volumen fuera la cantidad de líquido, en este caso sangre. ¿Que sale de dónde? Del corazón.
Ay, ¿por dónde sale la sangre en el corazón? Por la aorta. De la válvula. ¿De cuál? De las 4 válvulas cardíacas. De la aorta. De la aorta. De la válvula aórtica, ¿verdad? En la fase de eyección. O sea que nosotros podemos calcular el gasto cardíaco a través del volumen latido, volumen de eyección. ¿Y cuántas veces se contrae el corazón en un minuto? ¿Sí? Entonces, si sabemos que el corazón en promedio late 70 veces y que por cada vez que late tiene 70 ml que expulsa, ¿cuántos ml expulsa en un minuto? 70 por 70, ¿cuánto les da? 4.900. Ay, aritmética. 4.900. Entonces vean ustedes cuál es el volumen sanguíneo promedio de un adulto. El gasto cardíaco a 5.000 ml por minuto, se están moviendo constantemente. El flujo sanguíneo depende entonces de eso. Depende del gasto cardíaco, y el gasto cardíaco lo podemos calcular mediante la fórmula de volumen latido por la frecuencia cardíaca. Esto en un individuo que está en reposo, así como están ahorita, bien sentaditos, están moviendo en promedio 5 litros por minuto. Ahora, imagínense que esté haciendo actividad física y que usted ha alcanzado una frecuencia cardíaca de 150 latidos por minuto. Ahora, si usted está con una frecuencia así de alta, ¿el volumen latido será mayor o menor? Menor, porque el tiempo de llenado se acorta. Pongámosle que ya no son 70, sino que son 60 ml que está inyectando. Por 150, ¿cuánto le dará? Hágalo por favor. 150 latidos por minuto por 60 ml. ¿Cuánto? 9.000. O sea que cuando estamos haciendo deporte y tiene usted una frecuencia de 150, ya no mueve 5 litros por minuto. ¿Mueve? 9 litros. Vean cómo es de adaptable. Si tenemos en promedio 5 litros nosotros de sangre, pero que lo estemos moviendo constantemente, eso es variable. Depende de la actividad física. Entonces podemos calcular eso. Ahora, para que se muevan 9 litros en un minuto, debe de tener una organización los líquidos, que no van a irse así a la loca, sino que se tienen que organizar. ¿Cómo? A través de capas. Esa organización a través de capas se denomina flujo laminar. ¿Cómo así? Significa que la sangre en el vaso sanguíneo se va a organizar en láminas. La lámina que va al centro es la que va más rápida, y a medida se va poniendo más láminas sobre ellas, se va disminuyendo la velocidad, a tal punto que las capas de sangre que están en contacto con los vasos sanguíneos zapan lento porque tienen fricción. ¿Sí? Entonces el vaso sanguíneo distribuye de esta forma la sangre, flujo laminar al centro, mucho más rápido, acercando hacia la pared del vaso, tendremos menor velocidad. Esto es flujo laminar. Fisiológicamente, así debe de ser el flujo, metabolismo, todo. Si usted está haciendo actividad física, sus músculos requieren oxígeno, glucosa, etc. Por consiguiente, el flujo tiene que ser más rápido. Pero, ¿qué sucede si el flujo es demasiado alto? Hay elementos que lo van a modificar. Para cumplir con los requerimientos, necesitamos que el flujo sea laminar. Pero, en situaciones patológicas, el flujo pasará a ser de tipo Turbulento. ¿Qué es lo que va a generar que el flujo sea turbulento? Primero, un aumento de la presión arterial. Un paciente hipertenso generará un flujo más rápido, y un flujo que vaya más rápido, más fácil puede chocar ¿con qué? Con superficies rugosas, y en los vasos hay superficies rugosas. Usted que
15 años, limpio lo paso. Pero ya Rudy, ya están calaseados. De ejercicio tenemos placa. Entonces, si la sangre va tan rápido, porque tenemos la presión alta, puede generar eso. Choque, ¿verdad? Placa inestable, trombo y eso. ¿Riesgo de qué? No, la aterosclerosis ya está ahí formándose, la placa aterosclerótica. De trombosis, y la trombosis, infarto agudo de miocardio, accidente cerebrovascular, que te van a quitar la vida de forma aguda, ¿no? Entonces vean ustedes que el flujo es un punto importante para evitar esto. ¿Y quién es el que lo modifica inicialmente? La hipertensión. Entonces, en el paciente hipertenso nosotros tenemos que ir a modificar esto. ¿Cómo? Bajándole la presión. Cuando el paciente normaliza presión, el flujo vuelve a ser laminar. Disminuimos el riesgo de eso. Le tomas su perfil lipídico y ya tú vas a empezar a manejarle las dislipidemias que tenga con el fin de disminuir la formación de la placa. La que ya tiene formada, ya está ahí. Pero sí puedes, a través del estilo de vida, evitar que se siga formando. Y no es lo mismo tener una pequeña estilla grasa a tener un ateroma inestable que está a punto de soltarse, por consiguiente un riesgo cardiovascular alto. Obstrucciones que son esto mismo. Entonces, estos componentes generarán torbellinos en el flujo sanguíneo, que generarán resistencia y por consiguiente riesgo de infarto, de miocardio, accidentes cerebrovasculares, etc. Vean ustedes cómo se observa flujo sanguíneo turbulento con respecto al flujo laminar. ¿Qué otra cosa va a modificar el flujo? El hematócrito. Ya la presión hablamos. ¿Y el hematócrito cómo? ¿Qué es el hematócrito? A nivel sanguíneo, no solo de los eritrocitos, sino de todas las células. Nosotros recuerden que tenemos que ver a la sangre, si lo analizamos desde el punto de vista químico, la sangre es una mezcla, ¿va? ¿De tipo homogénea o heterogénea? Heterogénea porque si la dejamos ahí en un recipiente, en un tubo de ensayo, se separan sus componentes. Podemos fácilmente determinar el componente forme tubo de ensayo, en la muestra sanguínea se separa el componente forme, que son las células, y el plasma, componente líquido. Entonces, el hematócrito corresponde al porcentaje de células disueltas en la solución. Si disminuye el líquido, por consiguiente va a quedar una solución o una mezcla concentrada. Recuerden ustedes que las mezclas también se pueden clasificar diluidas, saturadas, concentradas, sobresaturadas. Entonces, si nosotros tenemos el porcentaje de sangre que corresponde a las células, o sea, el hematócrito, gran cantidad de células disueltas en poco plasma, poco suero, será más viscosa la sangre. Por consiguiente, el hematócrito estará elevado. ¿Y eso para qué sirve, doctor? ¿Para qué estamos hablando del hematócrito? Hay una patología que se llama dengue. Cuando tienen dengue, ¿qué les dejan? ¿Qué exámenes les dejan? La hemoglobina les dejan. El hemograma. ¿Y qué evaluaron en el hemograma? Fíjense que si ustedes piden hemograma, no les dan plaquetas. Tienen que poner hemograma y plaquetas. Pero sí, las plaquetas son importantes para evaluar el dengue, ¿verdad? Por la plaquetopenia que puede llegar a instaurarse. Pero ¿qué otra cosa? También observan la línea blanca para ver si hay predominio de los linfocitos y observar si es una patología de tipo viral. Si yo le tomo un hemograma porque ha tenido 3 días de fiebre y me sale que tiene aumento de los neutrófilos, tiene una patología de tipo bacteriano. Y me dice, sí, es que me había olvidado decirle que tengo disuria.
y le mando el general de orina y tiene una IBU. ¿Sí? Esa es una patología de tipo viral, le orienta dengue, porque el hemograma no es que te dice que tienes dengue, el paciente, ese es un examen que te orienta. Vaya, ese paciente por clínica tú sabes que tiene dengue, pero el dengue ¿cómo se clasifica? Dengue sin signos de alarma y con signos de alarma. Con los signos de alarma tendremos un signo que se llama fuga de líquidos, fuga de plasma a espacios intersticiales. ¿Cómo vamos a comprobar que ese paciente no tiene fuga de líquidos? Y si no tiene evidencia de hemorragia, pero tiene el hematócrito al 50%. Si no tiene evidencia clínica de edemas, nosotros a través de la lectura del hematócrito podemos determinar si tiene fuga de líquidos. ¿Por qué? ¿Qué es el hematócrito? El porcentaje de sangre diluido o el porcentaje de células diluido en el plasma. Si este paciente tiene fuga de plasma del espacio intravascular al espacio intersticial, ¿cómo van a quedar las células? Bien concentradas en poco líquido. Significa que nos va a aumentar el hematócrito. Aunque tú clínicamente no veas ningún edema en el paciente, pero si tiene el hematócrito elevado, tendrá fuga de líquidos, y ese es un signo de alarma, hematócrito alterado. Vean ustedes cómo es importante. El hematócrito entonces aumentará la viscosidad de la sangre y por consiguiente modificará el flujo sanguíneo, porque es lo que estamos analizando en este momento. Veamos en este esquema, en este gráfico, cuánto es el hematócrito normal, más o menos 40, y la viscosidad corresponde a 4 con respecto al agua, haciendo una comparativa. La viscosidad del agua es de 1 bajo cualquier hematócrito, por eso la ponen de parámetro para comparar con respecto al hematócrito sanguíneo, que corresponde a 4 según la viscosidad del agua. Si el paciente tiene hemoconcentración, hay que ingresar. Si estás escuchando que un paciente con dengue. Ahora, la presión también dijimos que iba a generar un efecto sobre el flujo. ¿Cómo así? Si se aumenta la presión, ¿qué pasa con el flujo a nivel local? Disminuye. ¿Verdad? Si tenés vasoconstricción a nivel local, ¿cómo se va a ver? Válido, porque va a haber disminución del flujo a ese nivel. Si hay disminución de la presión, o sea, vaso, ¿cómo se va a ver el flujo local? Aumentado. ¿Cómo? El otro grupo le estaba preguntando, porque ya estaba afuera, porque hay vasodilatación, disminución de la presión arterial. Y por consiguiente vamos a ver rojo, porque hay una concentración de sangre a ese nivel. Entonces, esos son los elementos que tienen impacto sobre el flujo, la presión. Vamos a eso. Se recoge la presión arterial, gasto cardíaco o resistencia vascular periférica, y el gasto cardíaco depende del volumen sistólico o volumen latido por la frecuencia cardíaca. Y la resistencia, ¿de qué depende? De la estructura vascular y de la función vascular. Autonómico. ¿Quién regula a nivel de los vasos la presión? ¿Quién? ¿Quién regula la presión arterial? Las arteriolas. Pero ¿quién controla los cambios arteriolares? Sistema nervioso. Sistema nervioso autónomo. ¿Qué receptores hay a este nivel? Alfa 1. ¿Cuáles? Alfa 1. Pero también hay control a nivel de la bomba central, autonómico. ¿Qué receptores hay a nivel autonómico en el corazón? Beta 1. Beta 1. Efectos de vasoconstricción y efectos de
cronotropismo e inotropismo a nivel bomba central. Entonces la presión arterial está por esos dos componentes. Si aumenta la velocidad, una más compresión, aumenta la resistencia vascular periférica, aumenta el retorno venoso, aumenta el gasto cardíaco y eso ayudará a aumento de la presión arterial. En un paciente que tiene alguna alteración en el manejo de los volúmenes sanguíneos, de alguna forma cualquier patología genere que el retorno venoso esté disminuido, ¿qué pasará con el gasto cardíaco? ¿Qué pasará? Si el retorno venoso, o sea, la recarga está disminuida, ¿qué pasará con la descarga? ¿Qué pasará con el cambio cardíaco? El gasto. Y si está disminuido el gasto, va a cumplir con los requerimientos de los tejidos. Entonces, cuando se disminuye el gasto, se redistribuyen los flujos hacia los tejidos de mayor interés. ¿Cuáles son los tejidos de mayor interés? El cerebro. El riñón es de interés. No. El riñón sufre hipoperfusión en esos casos. El riñón, cuando hay un problema de volúmenes, a ellos les envían sangre. Doctor, en este caso, esa es la señal para la activación del eje renina. Una hipoperfusión renal. Entonces, ¿qué va a pasar? Como el riñón percibe que no hay suficiente sangre para todos los tejidos, dicen, me están dejando a mí de lado. Entonces voy a generar que no se bote ningún líquido. Ya no hay tanta filtración. No genera orina. El paciente que está en estos problemas no orina. De tal forma que hace vasoconstricción para aumentar el retorno venoso y que el corazón, si está en buen estado, podrá manejar de manera correcta ese volumen y podrá luego el riñón tener una perfusión normal. Entonces, bajo esa línea se va a activar el eje renina-angiotensina-aldosterona. De eso tendremos clase completa, el eje renina-angiotensina-aldosterona. Por eso no me meto tanto ahorita. Pero sí sepan ustedes que el estímulo principal para que se active el eje es la hipoperfusión renal, que en algunos casos se distribuye el flujo y por consiguiente al riñón no se le envía la sangre suficiente. ¿Qué más? El último punto, el intercambio de sustancias. ¿A dónde se va a dar? Capilar. Capilar. A nivel capilar se facilita la salida de los líquidos, ¿verdad?, del espacio del componente arteriolar al espacio intersticial. De tal forma que acá, a nivel de los otros vasos, ¿qué presiones son las que intervienen para que no se escape el líquido de los espacios vasculares a los espacios intersticiales? La presión hidrostática y la presión osmótica. A este nivel se pierde ese equilibrio de tal forma que facilita el intercambio de estos componentes con el fin de facilitar el intercambio de sustancias. Recuerden que los tejidos tendrán necesidad de oxígeno, de glucosa, de hormonas, de electrólicos, de tal forma que a este nivel se va a dar el intercambio de sustancias. Claro, hay que tomar en consideración el estudio de las presiones hidrostáticas y presiones osmóticas. Entonces, para terminar, hemos repasado los componentes anatómicos, la distribución de los volúmenes, las presiones a diversos niveles del sistema cardiovascular, el flujo sanguíneo que tiene que ser fisiológicamente laminar, el componente que hace que ese flujo se convierta en turbulento y, por último, el componente del intercambio de sustancias. Y si se fijan, revisamos un poco la regulación de la presión arterial, que será el pie hacia la clase que van a ver ustedes de presión arterial como tal y regulación del componente del eje renina-angiotensina-aldosterona. Muy bien.
pregunta?